amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el antropólogo Carlos Polo. Él está en Lima, Perú, y es el director para América Latina del Population Research Institute. También ha trabajado como promotor en el uso de herramientas de participación ciudadana y es editor de Pandemonium 1 y 2. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, por favor, compártelo y denle un like. Bienvenido, Carlos. Un gran placer tenerte con nosotros en Sin Filtros. Muchísimas gracias, Maybor. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con los oyentes en varios países. En Estados Unidos creo que son la mayoría de los que te ven y te escuchan. Un país que, como has dicho al principio, yo trabajo para Population Research Institute, que es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover los valores de la familia, la vida, la libertad, las libertades fundamentales, y tiene su base en Estados Unidos. Soy una persona muy agradecida de lo que Estados Unidos me ha permitido hacer en mi vida profesional, que es ayudar a mis hermanos peruanos, latinoamericanos, españoles. Trabajo dirigiendo la oficina para Iberoamérica y pues es una bendición poder hacer algo que en particular es mi pasión, analizar la política. Carlos, cuando tú hablas de justamente esos valores y principios como profamilia o libertades, uno inmediatamente piensa en que todos esos elementos que has señalado están en peligro. Quiero que empecemos nuestra conversación con lo que está ocurriendo justamente en Perú. Algunos se han sorprendido, otros habían señalado con anticipación que venía una gran crisis política en Perú. Realmente este periodo que se inició con el presidente PPK y que posteriormente dio paso a no solamente un gobierno de Martín Vizcarra, sino los que sucedieron y unos que duraron muy poco, como el del señor. La telenovela de los últimos días, ¿no? Sí, realmente que son, no sabe, ya van 4 o 5 presidentes por un solo periodo. Y esto obviamente deja ver que existe una inestabilidad y que existen también una serie de amenazas y retos que Perú como tal y la sociedad tienen que enfrentar. Entonces quisiera que les explicaras a toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos y también a ustedes, amigos del Super Chat, si tienen alguna duda, déjenla saber, para que Carlos justamente hable sobre el tema, porque nos ha sorprendido a muchos, y particularmente a la gente que está acá en los Estados Unidos siguiendo los acontecimientos, algunos no, otros sí. Pero, ¿qué es exactamente y cómo ves esa crisis política que vive Perú? Michael, la crisis política del Perú no es un hecho aislado. Es un hecho que es sintomático de lo que viene pasando en el mundo. Ustedes lo vienen experimentando también en Estados Unidos. Es una lucha sin cuartel entre dos bandos absolutamente definidos, entre aquellos que quieren un mundo basado en ciertas ideas ideológicas y otro sistema que viene desde el siglo III a.C. con Aristóteles, que ha creado todo un aparato lógico para conocer la verdad, conocer el bien, tener certeza sobre los hechos. Entonces, mientras unos toman decisiones cotidianas nosotros, ¿no? O decisiones políticas, las autoridades, en base a un análisis de los hechos, hay otros grupos sistematizados, muy poderosos, que van haciendo que las decisiones políticas y cotidianas sean en base a ciertas ideas que han ido introduciendo en la mente de la gente. Por eso escribimos Pandemonium. Pandemonium, esta palabra que es el mundo de los demonios, el caos producido en el mundo por los demonios, es lo que estamos experimentando en todo el mundo y en esta semana en particular en Perú. Pero ha pasado en nuestra región. En Chile, no hace muchos meses, se vivió lo mismo que se está viviendo en el Perú
y con los mismos objetivos a donde apunta la situación peruana, por el solo hecho de que subieron 0.04, o sea, 0.04 dólares, o sea, 4 centavos de dólar, 4 pennies el pasaje del metro, y quemaron la ciudad, destruyeron las iglesias, pusieron de rodillas a un gobierno que en el papel era procapitalista, en la agenda social era esta agenda de aborto, LGTB, y que convive con una mentalidad que no es propia de nuestros países, ¿no? Si algo tenemos los latinoamericanos, los latinos, es este amor por la familia, este nexo tan vivencial que hace que en cualquier parte del mundo uno pueda reconocer al latino porque ama a su familia, porque nunca rompen los lazos familiares, sino todo lo contrario, se lo lleva a donde esté. Es tan importante esto para los latinos, para los peruanos, para los chilenos, para los ecuatorianos, guatemaltecos, para los mexicanos, que buena parte de nuestra economía, y esto no se habla mucho, viene de las remesas que la gente que se fue a Estados Unidos a trabajar manda para sus familias, porque sabe de la fragilidad económica que se vive en nuestros países. Y a veces eso, como en el Perú, equivale tanto o más que lo que el monto que implican nuestras exportaciones hacia otros países. Es una cantidad muy, muy significativa y es un hecho sociológico muy significativo que el amor a la familia se convierta en algo tan importante como estas remesas y este caudal. Esto es lo que ha sucedido en el Perú. En el Perú ha habido un asalto, como en Chile, como ustedes han vivido con Black Lives Matter, Antifa, de grupos violentos, sistematizados, con una ideología totalmente radical y ajena a los valores patrióticos de Estados Unidos, que pretende imponer ciertas ideas y encuentra mucho, y de esto vamos a hablar todo lo que quizás dure este programa, encuentra mucho apoyo y eco en los medios de comunicación que responden a grupos de poder interesados en que la gente piense de determinada manera, en construir una narrativa de los hechos que está totalmente divorciada, separada de la realidad, contradictoria a la realidad, para luego terminar en decisiones políticas que no son el sentimiento mayoritario. Esto es lo que ha pasado en Perú. Han hecho una revolución totalmente injusta, totalmente abusiva con respecto a las leyes y con respecto al sentir de la gente. Tanto es así que ayer el presidente que asumió, el político, el congresista que asumió funciones, el señor Sagasti, era un congresista cuya bancada y cuyo partido político solo había obtenido el 6% de los votos en las elecciones recientes que lo pusieron en ese cargo, el 6% de los votos. Y entonces, si la democracia se basa en el sentir del pueblo y en los votos se eligen a nuestras autoridades, toda esta narrativa nos ha llevado a elegir a un señor Sagasti que la gran mayoría de peruanos no los conocen. Quizá los peruanos que nos estén escuchando ahora en este programa tendrán que ir a internet a buscar quién es el señor Sagasti, porque no tenían ni la más peregrina idea de quién era el señor Sagasti. Hemos visto, Carlos, que han tratado de difundir información que destaca su carrera, sus logros académicos, etcétera, pero realmente ¿quién es él? Porque viene del Partido Morado y ese partido tiene una trascendencia hacia la izquierda importante. Claro, el Partido Morado es un partido que tú sabes lo que en el Perú, un hecho que es una cicatriz en el pecho para todos los peruanos, lo digo porque pertenecía a esa generación que sufrimos el terrorismo que mató miles de personas, hundió nuestra economía, pasamos hambre, pasamos zozobra, nos acostumbramos a los policías muertos, a las torres de electricidad
derribadas, a quedarnos sin luz, a quedarnos sin agua, a quedarnos sin trabajo. Nos acostumbramos a vivir de eso, sobrevivimos obviamente, pero ahora vemos que estas elecciones incluyen como una minoría, pues así es la democracia, no, nadie está en contra de que haya gente que piense de determinada manera, bueno, es su libertad, pero resulta que esas minorías, 6%, resulta ser, por un mecanismo que seguramente vamos a explicar porque ha sido muy complicado, ha sido una telenovela, un thriller hollywoodense, ha llegado ahora al poder sin que nadie lo conozca. Y el que lo ha puesto ahí es la prensa y ciertos grupos de poder que financian la prensa y que eligen sobre el voto popular a quien hoy día va a tomar decisiones hasta el 28 de julio del próximo año en que asuma alguien que vaya a los votos. Y lógicamente, uno de los grandes temores que tenemos los peruanos es que se vuelvan a manipular las elecciones. Aquí ha habido voto electrónico que nadie controla. Creo que esto no se lo tengo que explicar a nadie en Estados Unidos, porque es evidente. Definitivamente no, y tampoco en Venezuela, porque hay experiencia, justamente la gran discusión está en estos momentos en casi todos los países sobre el tema del voto electrónico y la posibilidad de fraude en vista de las experiencias que se han tenido a lo largo y ancho ya del continente. Fíjate, las máquinas son de Venezuela. Los expertos que llegan, y esto está registrado por las redes sociales y por quienes se oponen a este establishment, a este poder instalado que se vuelve como una dictadura detrás de las autoridades, sabemos que los expertos de manipulación de los votos en Venezuela llegan al Perú una semana antes de las elecciones. Y Ellos, están aquí todo el proceso. discúlpame, Y Carlos. ahora se están viendo por los medios de comunicación que estas máquinas que emplearon en la votación de Estados Unidos son de Venezuela. Y entonces ya las elecciones y el voto y todo el concepto de democracia se ve subvertido por este tipo de acciones que son financiadas con grandes capitales para, para hacer que nuestras poblaciones respondan a cierto modelo de concepción de la vida y del gobierno. Entonces, esto es lo que pasa. Yo, Disculpa, sí, dime. la empresa que está llevando a cabo la votación electrónica en Perú es Smartmatic o hay otra? Pues no, no, ese tipo de información no la tengo yo. No he investigado el tema a fondo, pero digo, me comprometo a darte el dato porque nosotros hemos protestado, bueno, un sector grande de la población por un voto electrónico sin control. Y entonces, claro, compran unas máquinas de voto electrónico, hay mucha presión de ciertos grupos para que haya voto electrónico, pero recién cuando sale el escándalo en Estados Unidos y recién se conoce ahí el nombre de las máquinas, es que vienen a nosotros, como dicen los mexicanos, nos cae el 20, ¿no? Recién nos damos cuenta de qué es lo que pasó. En Perú, como en todos los países de la región, eh, la democracia es muy débil, la participación democracia es muy débil. Tuve el gusto de escuchar el excelente programa que tuviste con el señor López Dols, y él explicó muy bien cómo aquí a la oposición, que no es de izquierda, se le persigue, ¿no? Se le persigue por sus ideas, por su posición, se le persigue en redes sociales, y Facebook, Twitter, YouTube cancelan cuentas, y ya uno no puede ni siquiera mencionar, fíjense esto, ¿eh? Uno menciona que está a favor de Trump y tu cuenta inmediatamente se cancela, te ponen que es fake news, o te impiden monetizar. Hay muchos sistemas de YouTube que te permiten monetizar si eres una persona que tiene muchos seguidores por cada programa, ¿no? Por la publicidad. Bueno, a los que piensan de determinada manera que son pro vida, que han dicho algo contra el aborto, que ponen ciertas imágenes donde se muestra la realidad del aborto, a esos son los que le cancelan las cuentas. Y luego tienes grupos organizados de trolls
que si tú hablas en contra de algo de la agenda LGTB, pues te llenan las redes sociales de insultos, insultos y ningún argumento, insultos. Y luego algún medio de comunicación te acosa para justamente hacerte un bullying y que no vuelvas a opinar en ese sentido. Frente a todo eso, la reflexión es esta, ¿no? ¿De parte de quién están los poderosos? ¿De parte de quién está el dinero? ¿Y dónde están situadas las libertades y la verdad? ¿No? Para nosotros es muy claro que en el Perú las libertades y la verdad están secuestradas por un grupo de poder muy grande. Yo quisiera proponerte, para todos los que nos escuchan, entender un poco esto que yo anunciaba como la telenovela, porque ha sido complicado para mucha gente entender lo que pasa en el Perú. Muchos de los amigos que he hecho al dirigir la oficina para América Latina de Population Research Institute, me han preguntado por comunicación privada, ¿qué es lo que ha pasado? Y que no se logra entender esto de la vacancia presidencial. A veces es una figura que no existe en los demás países. Y entonces, fíjense que el 9 de noviembre era un secreto a voces los últimos meses que el presidente Martín Vizcarra tenía actos de corrupción muy graves, muy grandes, desde que fue gobernador de la región de Moquegua, al sur del país, y esto fue desde el año 2011. Luego, también como ministro de Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a licitar un aeropuerto en Cusco, Chincheros, motivo por el cual lo tuvieron que sacar del Perú y mandar a la embajada de Canadá porque no había país más lejos hacia el norte. Lo escondieron. Cuando a PPK le descubren también casos de corrupción por el caso de Lavajato, Odebrecht, es que lo vienen a traer por conveniencia política de todos los partidos y lo nombran presidente justamente porque a PPK, si no renunciaba, le iban a declarar la vacancia presidencial por actos de corrupción. Bueno, el 9 de noviembre... Carlos, explícame por qué era conveniente para todos los partidos que el señor Vizcarra saliera de la Embajada de Perú en Canadá y fuera a la presidencia. Porque PPK estaba apoyado por toda la prensa y por estos grupos de izquierda que conviven, ONGs y personajes de las universidades que hacen consultorías para el gobierno y viven del gobierno, viven de los fondos del gobierno. Si uno busca a estos opinólogos en los medios de comunicación y a estos personajes que hacen consultoría en el gobierno por ley de transparencia en la oficina donde se registran todos los gastos públicos del gobierno, uno encuentra que reciben miles de dólares en consultorías, ¿no? Y eso que los funcionarios públicos en el Perú ganan bien, pero ellos reciben miles de dólares en consultorías, los montos de consultoría que tienen cada uno del par de docenas de ministerios que tenemos en el Perú, pues son espeluznantes. En una sola línea diríamos que los consultores hacen el trabajo de los funcionarios públicos, que muchas veces son puestos ahí sin tener la capacitación, y entonces, como tienen que hacer el trabajo, contratan consultores para que se lo hagan. Es una práctica común aquí en el país. Entonces, PPK estaba respaldado por todos esos grupos de poder que pugnaban porque no se vaya del poder porque se les acababa el dinero. Aquí tenemos una frase muy popular, muy coloquial, se les acababa la mamadera. Y entonces esta gente vive de eso y mata por eso. Y entonces resistieron, pero la situación política se hacía inmanejable. PPK tenía como casos en que
en la prensa eran evidentes que él había recibido en sus cuentas personales dineros directamente de Odebrecht o a sus compañías donde era el único accionista, mientras ejercía cargos públicos y después. Entonces, compañías que habían ganado grandes licitaciones en Perú, lo tuvieron que sacar. Esos partidos políticos vieron como que la única salida era la vacancia y a quien le tocaba la vacancia era el vicepresidente Martín Vizcarra. Entonces, para caminar dentro del ámbito legal, constitucional, tenían que traer a Vizcarra, a pesar de sus casos de corrupción, para sacar a Kuczynski, que era el presidente, que tenía todo Odebrecht, digamos, batallando contra el Perú. Y entonces, esa fue la salida que eligieron. Pero la cura resultó peor que la enfermedad, porque los casos de corrupción de Martín Vizcarra que se fueron conociendo después resultaron tan o más grandes que los de PPK. Entonces, el 9 de noviembre lo sacan. A pesar de que se resistió Martín Vizcarra, el Congreso votó, como manda la Constitución, y lograron 105 de los 130 votos. Es decir, pues prácticamente todos. Solo muy pocos partidos radicales que eran absolutamente leales al oficialismo de Vizcarra votaron en contra de la vacancia. El 10 de noviembre, Manuel Merino, presidente del Congreso, juramenta porque le tocaba, es lo que ordena la Constitución. El 11 de noviembre, fíjate, esto pasa en una semana hemos tenido 3 presidentes. El 11 de noviembre nombra a su primer ministro. El 12 de noviembre nombra el gabinete y entonces se comienza a armar desde la prensa una oposición con una campaña que tenía el hashtag Merino no me representa. Eso explota en las redes sociales. Comienzan a salir cartelitos en las casas, cacerolazos en las calles. Una marcha que no tuvo mucho resultado, pero el 14 de noviembre se hace una segunda marcha donde ya la marcha toma ribetes de violencia. Y entonces, cualquiera que googlee las imágenes de esa marcha el 14 de noviembre, pongan Marcha Perú 14 de noviembre del 2020, van a ver que esa no fue una marcha pacífica, no fue una marcha hecha por demócratas, fue una marcha hecha por el 90% de gente que había comprado este mensaje de la prensa, mucha gente a veces muy bien intencionada. Yo tengo amigos católicos, amigos, buenas personas que creen en la democracia, que se habían comprado el discurso de Merino no me representa, y un grupo minúsculo de agitadores profesionales que fueron con unas armas caseras que se llaman hechizas en el lenguaje popular. Son unos tubos que percutan fuegos artificiales potentes a los que se les mete canicas, las canicas de vidrio, y esas canicas de vidrio, con la potencia de la percusión de los fuegos artificiales, se vuelven proyectiles similares a las balas. En esa marcha murieron 2 jóvenes y hubo muchos heridos de gravedad. Todavía puede ser que aparezcan más víctimas mortales. Pero resulta que no fue de ninguna manera una marcha pacífica. Se ve en todas las imágenes cómo piedras y estos cohetes atacan a los policías que se defienden con escudos. Obviamente, en reacción, y eso está por investigarse, probablemente los policías también usan perdigones. Las autopsias de estos jóvenes muertos todavía no está hecha y descubriremos. Lo que sí ha circulado en redes, solo en redes sociales, ningún medio de comunicación lo ha documentado, es que es probable que estos chicos hayan muerto por los mismos proyectiles de los manifestantes y no por la policía. Y eso es algo que está por investigarse. Entonces, se da esta marcha y se da una narrativa en los medios de comunicación por los cuales Merino era un usurpador, Merino debía salir y quien debía reemplazarlo era uno de los congresistas que habían votado en contra de la vacancia. Uno se pregunta por qué y no encuentra razón, porque el mecanismo constitucional no dice nada parecido a eso. Decían que era una cuestión moral,
porque la vacancia era ilegal y habían construido una imagen de Merino que era un demonio y que era un irresponsable y que era un golpista, golpe de Estado, cuando eso no había ocurrido ni por de cerca. Pero las narrativas necesitan un villano. Las narrativas políticas se construyen con héroes y con villanos. Tú tienes que fabricar un enemigo. Y si lo haces de una manera inteligente, entonces puedes poner los ojos de toda la población en ese enemigo perverso y sacarlos de las propias inconsistencias, de las propias fallas. El Perú estaba viviendo la peor crisis económica y política mucho antes de esta semana, mucho antes. La gente estaba indignada, frustrada. 7 millones de personas se habían quedado sin trabajo porque Martín Vizcarra aplicó a rajatabla, aplicó estrictamente las medidas de la Organización Mundial de la Salud de encerrarnos y con eso logró que la economía se fuera al piso. Con eso se gastaron todas las reservas de divisas, todas las reservas internacionales que tenía el Perú que se habían acumulado por años. Hoy día el Perú es un país arruinado y endeudado como antes. Y esto lo entenderán muchos peruanos en Estados Unidos que tuvieron que irse a trabajar allá porque el país estuvo arruinado hace unas décadas. Esa situación ha vuelto al país. Cuando Vizcarra, hace poco más de un año, el 30 de septiembre, cerró el Congreso abusivamente, se quedó sin enemigo y durante 2 o 3 meses sufrió la renuncia de sus propios ministros que habíamos, de su gabinete, por actos de corrupción. Y es en ese momento en que se desata la pandemia que lo salva a Vizcarra del colapso, de que todo el mundo se dé cuenta del colapso económico que estábamos sufriendo y toda la prensa y todo el mundo, obviamente, se convirtió en defendámonos del virus, yo me quedo en casa, y con eso él tomó el control, asumió el rol histriónico, teatral, de ser el protector del país que estaba luchando contra la pandemia, pero en la práctica era un inepto cuyos resultados ahora son patentes. Perú es el campeón mundial, no de fútbol, que nos hubiera gustado mucho. Perú es el campeón mundial de muertos por millón de personas, por millón de habitantes. Tenemos la cantidad más alta de muertos por millón de habitantes en el mundo. Y tenemos la economía con mayor perjuicio de la región. O sea, el golpe fue brutal. Y esta presión económica, 7 millones de personas sin empleo, generó una indignación que capitalizaron estos medios de comunicación y estos grupos de izquierda agitadores para hacer a la gente salir. Mucha gente salió de sus casas porque no resiste más esta situación. Pero estoy absolutamente convencido, no solamente por las amistades que tengo, sino porque esa es la sensación en la que nos hemos quedado los peruanos. Estábamos indignados por una situación y resulta que todo esto terminó en que nos ponen un presidente que nadie conoce y que nadie quiso. Así como la otra señora, ¿no? Rocío Silva, creo. Bueno, ese caso ya es tragicómico, es surrealista, ¿no? Tuiteé, ahora le voy a dar mi Twitter, que es @CarlosPoloPerú. Tuiteé algo que fue celebrado por muchos, o sea, en toda esta crisis había una lista única para elegir presidenta del Congreso que luego sería presidenta del Perú, presidenta, en este caso, presidenta, mujer. Y entonces, ella compitiendo como lista única, no logra los votos de mayoría que necesitaba. Es decir, corrió una carrera sola y llegó segunda, ¿no? Y En este caso, encarnó... sí, Carlos, esa señora representaba
el marxismo-leninismo en su pura esencia, porque tuve oportunidad de leer unas cosas que ella escribía y realmente no sabía que había personas con ese pensamiento en tan altos cargos en Perú en estos momentos. Es una señora que tuiteó, y este tuit que ella puso no lo ha negado, es un tuit verdadero. Ella tuiteaba una frase de Proudhon que dice que la propiedad privada es un robo histórico. Es una mujer que no cree en la propiedad privada. Es una mujer que albergó en su casa a una terrorista, Lori Berenson, que recibía el repudio nacional porque ellos destruyeron el país junto a Sendero Luminoso. Vi una foto de su casa donde ella tenía en la pared una foto de una pintura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Ella formó y estuvo muy a favor de la comisión de reconciliación que se hizo después del gobierno de Fujimori, donde prácticamente todos los izquierdistas se dedicaron a condenar a los militares y a ensalzar a todo y a disculpar a los grupos terroristas y llamar a todo este evento de terror en el Perú que duró alrededor de una década como un conflicto armado. O sea, para ellos no eran grupos terroristas, sino era conflicto armado. Bueno, esa señora estuvo a 10 votos de ser presidenta del Perú. Sagasti no es muy distinto, es del mismo partido. Bueno, es de un partido muy afín, quiero decir, de un partido muy similar en sus presupuestos y en su discurso político. O sea, realmente, toda esa gente que de buena voluntad puso sus cartelitos a las 8 de la noche, hizo sonar su cacerola, que repitió, Merino no me representa, hoy día debe estar asustada y arrepentida de haber sido manipulada para que las cosas hayan terminado como han terminado. Y vamos a ver lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Sí, justamente. Vamos a ver lo que va a pasar en los próximos meses. Sí, Carlos, justamente quería hablar sobre este tema. Vienen unas elecciones donde van a participar los principales partidos políticos. ¿Hay algún liderazgo que ya se esté manejando a nivel mediático para ser vendido en los próximos meses? ¿O todavía no ha surgido esa figura que sea capaz de encarnar los grupos que desde el punto de vista ideológico se mueven y operan en Perú? Mira, o sea, desde hace muchas elecciones en el Perú hay una crisis de liderazgos, ¿no? Y hay una crisis de veracidad. Eh, Realmente la gente va a votar por el menos malo, o a veces, peor aún, va a votar contra un candidato y vota por el otro, y se reproduce esto que te contaba, ¿no? Fueron a traer a Vizcarra a pesar de que sabían que tenía acto de corrupción, porque PPK pensaron que era peor. Y así nos compramos un nuevo problema que a veces resulta la cura peor que la enfermedad. Hoy día quien va liderando las encuestas para las próximas elecciones es un exfutbolista no muy exitoso, que su campaña, que fue alcalde de un distrito, La Victoria, para los peruanos que nos están viendo, saben perfectamente que es un distrito populoso, un distrito con mucha gente pobre, muy conflictivo, caótico, y cuyo único, y este alcalde, para lograr ser alcalde en su campaña, se casó con una actriz de televisión, eh, con una vida un poco alegre, digamos así, para decirlo elegantemente. Resulta que un cardenal muy izquierdista aquí los casó, todo un show mediático en plena campaña para que lo elijan. A las 2 semanas se divorcia por haberle, con líos de denuncia de haberle pegado a su esposa, y ahora pues ya terminó su matrimonio, y todo quedó un show mediático, ¿no? El pobre cardenal debe estar, digamos, arrepentido de haberse prestado al show, ojalá que esté arrepentido. Pero ese es el candidato que tiene las preferencias de intención, que no hizo nada por su distrito,
Lo único que hizo fue seguir la campaña izquierdista de hacer ciclovías en las pistas, por donde recorren los automóviles, que en el Perú y en Lima, para quienes conocen Lima, Lima es una de las ciudades más caóticas en el tránsito vehicular, que nos hacen falta pistas. Bueno, no, este señor no reparó los huecos que había en las pistas, sino la pintó medio carril con pintura amarilla para que circulen las bicicletas que casi nadie usa en Lima. No, y no las usan no porque o sea, estemos en contra del deporte, sino porque la inseguridad ciudadana y los robos, si tú sales con una buena bicicleta, te expones a un asalto pues con mucha probabilidad. Y entonces la gente, los niños, los jóvenes, son muy cautelosos, entonces no hay mucho uso de ciclovías. Bueno, eso es lo único que hizo ese señor que probablemente si las encuestas y los grupos de prensa y poder que han armado todo este lío lo escogen como el favorito, es el que va a salir en todos los canales de televisión, en todos los periódicos, se va a escuchar en todas las radios, va a salir a bailar, va a salir a hacer su show y probablemente tengamos ese presidente. Los demás candidatos... Eso mismo, Carlos, te iba a preguntar. Si ese individuo que obviamente forma, o sea, representa la antipolítica, tenía el apoyo de estos grupos, de los medios, etcétera, y de los financistas que andan por el mundo comprando presidentes. Sí, es que la verdad es que lo que quería dejar un poco en claro es que lo van a comprar a él o van a comprar a otro. Ya el candidato a la presidencia no es alguien que va a tomar las decisiones, sino es alguien que va a entrar ya debiéndole algo a alguien, ¿no? Va a llegar ahí puesto por otro. Y entonces, esos son los que van a volver a tomar las decisiones sobre los ministros, sobre las leyes, sobre el gasto, sobre todo, ¿no? Y nuevamente, y eso se lo escuché a Eduardo López Dols, pero lo repito porque vale la pena entender al Perú a partir de esto, ¿no? Todos los medios de comunicación ya hubieran quebrado hace muchos años si es que no reciben como cliente principal al Estado, al gobierno. La publicidad estatal es millonaria. Las ventas, yo tengo este dato, pero que puede ser muy indicativo, ¿no? El periódico más antiguo que todos los peruanos conocen, que se llama El Comercio, cada día vende menos ejemplares y en la segunda ciudad del país, que se llama Arequipa, no llega a vender ni 500 periódicos en su mejor día, ni 500 ejemplares. O sea, ¿qué tipo de empresa va a hacer publicidad en un diario que no se vende? El único que puede hacer ese tipo de gasto para no tener ningún beneficio, entre comillas, beneficio real, manifiesto, es el Estado. Pero el beneficio real que obtiene es comprarse la línea editorial de todos los periódicos. No es casualidad que todos los medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita, hayan estado saliendo durante toda esta semana de la telenovela con los mismos anuncios, con los mismos opinólogos, ¿no? Teníamos un doctor, Elmer Huerta, que se ha hecho muy famoso porque vive en Estados Unidos y que habla sobre el virus, que ha dicho durante todos estos meses, yo me quedo en casa, no salgan de su casa, no sean irresponsables, van a matar a sus familiares, no se contagien, y a la hora de convocar a las marchas para sacar a Merino, comenzó a opinar de que las marchas no generaban ningún riesgo de contagio. Y entonces tú tienes que, ya si llegas a ese descaro, si llegas a esa contradicción de un día para otro, es que pues ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Un día todos los medios de comunicación hablaban del Congreso corrupto que había nombrado a un usurpador como golpe de Estado. Al día siguiente, el mismo Congreso ya no era corrupto, era la representación nacional. O sea,
lo que habíamos elegido representaba a todos los peruanos, porque ahora sí estaban poniendo a Sagasti, o antes querían poner a Rocío Silva, como presidente del país. Ahí sí ya era, ahí sí ya tenía un halo de santidad, o sea, de corruptos pasaron a santos en el transcurso de 24 horas. Ahora, Esa es la manipulación. sí, Carlos, ahora bien, estamos frente a ese proceso en varios países. Los medios tradicionales que tienen nexos con el Estado, hay unos que tienen nexos con el crimen organizado en otros países, etcétera. Ellos imponen narrativas y hay muchos ciudadanos que de lo que leen en algunos medios, en muchos países todavía son capaces de forjarse una opinión, de educarse, aunque sea en una educación basada en información manipulada, o simple y llanamente se dejan llevar, se dejan manipular, es decir, si los medios y los opinadores dicen, este es el hombre, el candidato que va al Perú, todo el mundo va y vota por él. Es decir, se crea la empatía, se engancha desde el punto de vista emotivo con ese candidato a través del juego de los medios y de las redes sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué cuenta Perú? ¿Qué es lo que va a hacer que Perú se hunda dentro de ese proceso cuyos resultados finales aún nadie los conoce? O simple y llanamente ponga un freno y diga, esto no puede ser, vamos a producir un cambio, pero a favor y no en contra, como lo que pareciera está ocurriendo. Mire, en el corto plazo, lamentablemente, no soy muy optimista. Yo creo que vienen las próximas elecciones en abril y va a asumir un presidente en julio que sea elegido, muy probablemente va a ser elegido por este conglomerado de grupos de poder y de medios de comunicación que operan sistemáticamente. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Creo que en el mediano y largo plazo la realidad puede ser el mayor aliado del bienestar de los peruanos, porque el Perú es un país que está llegando a un punto de crisis económica y política tan grande que no va a poder más. O sea, y entonces la realidad siempre puede ser la mejor maestra para la gente. Hoy día ya lo es para muchos y esperamos que haya liderazgos. La esperanza es que estos liderazgos que sufrimos oposición, hasta juicios, ¿no? Yo tengo un juicio por una opinión tergiversada por un grupo abortista que dice que su honra se vio manchada porque a pesar de haber recibido fondos de Plan Parenthood que trafica con órganos y está en una investigación en Estados Unidos, pues no se puede decir nada acerca de eso y nos quiere callar. Pero a pesar de eso, van a haber muchos liderazgos que van a comenzar a poner la realidad versus la narrativa de los medios de comunicación y estos grupos de izquierda y van a comenzar a darse cuenta de qué es lo que tienen por delante. No creo que pasen a corto plazo. No creo que pasen a corto plazo. Creo que va a pasar en el mediano y largo plazo. Nosotros hemos pasado en el Perú épocas muy duras, épocas muy duras. Yo nací y me crié, pasé mi infancia en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que era una dictadura de izquierda, donde prácticamente el marxismo destruyó el país. Hemos pasado la época del terrorismo, hemos pasado épocas de hiperinflación, donde ibas con una bolsa llena de dinero al mercado y salías con una bolsita de alimentos, ¿no? Hemos pasado épocas muy duras. Hoy día es una de esas épocas negras en la historia del Perú. Fíjate que vivíamos muchos ilusionados con celebrar el bicentenario que se cumple el 2021, el bicentenario de la independencia del Perú, haciendo de nuestro país algo próspero, algo que apunte al futuro con mucha esperanza para el bienestar de nuestra gente. Y pues estamos viviendo todo esto, ¿no? El 2021 va a ser tan duro como el 2020, eso lo sabemos. Pero todo el éxito está
en que nos vacunemos. Fíjate que la palabra ahora es muy, muy de moda, todo el mundo anda detrás de la vacuna del COVID y esperanzado en la vacuna, pero hay otra vacuna que es más importante. Por eso en Pandemonium 2, La Cura, hablamos de la vacuna o la enfermedad que produce, la pandemia que produce el virus y la pandemia de la narrativa política de izquierda. Nosotros tenemos que vacunarnos contra esa narrativa política de izquierda que se está apoderando de todos los países de la región latinoamericana. Yo quisiera compartir pantalla y para inocular esta vacuna, pasar rápidamente por unas diapositivas, si me permite, Michael. ¿Ahí se está viendo? ¿Maybor? Sí, ahora sí se ve. Ok, mira. Rápidamente, quizá podemos resumir así lo que hemos dicho, ¿no? La narrativa está en amarilla, esta narrativa de izquierda, globalista, controlista, estatista, pro aborto, pro género, pro agenda LGTBI, y en blanco vamos a tener la realidad. ¿Qué es lo que dijo esta narrativa que había pasado en esta semana de telenovela? Había habido un golpe de Estado, un gobierno ilegítimo, pero la realidad es que hubo un procedimiento constitucional, artículo 113 de la Constitución del Perú, para quienes quieren buscar, y se cumplió estrictamente por una votación casi pues unánime del Congreso, 105 de 130 votos, a un presidente que era corrupto, que era un secreto a voces que era corrupto. Dijeron en la narrativa que era un usurpador, Merino no me representa, ¿no? Eso vendieron todos estos medios y estos grupos de poder. Pero la realidad es que Merino recibió un encargo, le tocaba a él. El presidente PPK ya no estaba, le tocó a Vizcarra, y que era el primer vicepresidente, y luego le hubiera tocado a la segunda vicepresidenta, que era Mercedes Arauz, pero ella renunció a su cargo hace tiempo, entonces le tocaba al presidente del Congreso. Este Merino, asumiendo el cargo, dice, lo único que va a hacer es reactivación económica y voy a respetar el plazo de las elecciones del 11 de abril para que asuma otro, o sea, 8 meses. Eso es lo que iba a hacer. Pero bueno, hicieron toda esta campaña y en la narrativa dijeron que todo el pueblo, todo, esto es importante, todo el pueblo está indignado. Parte de verdad, parte de mentira. El pueblo sí estaba indignado, pero con Vizcarra y con todo lo que había pasado, con el manejo de la pandemia, con los 7 millones de desempleados. Obviamente estaba indignado. No estaba indignado con Merino. O sea, hicieron creer a la gente que Merino es el culpable de todo en esta irracionalidad de la narrativa. Y en realidad no era que todo el pueblo, eran algunos agitadores profesionales con estas armas, porque la gente que va a una marcha pacífica no lleva estas armas, tubos, con canicas para atacar a los policías. Lo que sí hubo, un 90% de papagayos, parrots, ¿no? Que repetían estas consignas que escuchaban en redes sociales o que escuchaban en los medios de comunicación y las hacían suyas, ¿no? Tipo, Merino no tiene estudios universitarios, no había terminado la universidad. Bueno, como si eso fuera importante, ¿no? Ya no se acordaron que Humala era militar y no tenía estudios universitarios, precisamente, ¿no? O Toledo, Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006 en el Perú, que tenía todos los pergaminos académicos, había sido un economista muy exitoso, pero que ahora está en la cárcel de Estados Unidos por corrupción. O PPK, o sea, lo mismo, ¿no? Era la narrativa, y esto es, paso estas diapositivas rápidamente porque si hay una esperanza para otros países de la región, para el mismo Perú, es vacunarnos contra la narrativa. Dijeron que era una marcha pacífica, una marcha para la democracia. Tenía un calendario de actividades, ¿no? Hasta una bicicleteada por la democracia el mismo día que renunció Merino, que ya... Pero ellos decían eso, pero todo el mundo en la calle y todo el mundo sabía que era una marcha para sacar a Merino, era una bicicleteada por sacar a Merino.
La realidad no era nada pacífico. Vean los videos, están en YouTube. Fueron grupos extremadamente violentos, como ha pasado en México, como ha pasado en Chile, como ha pasado en muchos países, en Argentina. Rompen la propiedad pública, rompen porque no les cuesta, destruyen, incendian, queman, agreden con armas de fuego, y hay muchos heridos con armas punzocortantes en los hospitales, y los policías no usan armas blancas ni armas punzocortantes. Murieron 2 jóvenes héroes, eran jóvenes violentos. Hoy día, desde ayer, en que la prensa celebraba a estos jóvenes héroes de la democracia y pasó el dolor de padres, madres, familiares llorando, obviamente dando arengas contra el gobierno y tildando y nombrando a los policías como asesinos, pues hoy día, ayer y hoy día han circulado los antecedentes policiales que tenían y penales que tenían estos 2 jóvenes. Uno acusado por violación sexual y otro por tráfico de drogas. Bueno, esto, por supuesto, no quiere decir que no debemos lamentar. Yo lamento la pérdida de la vida de estos jóvenes, obviamente es una pérdida, pero tampoco hay que creer la narrativa de los medios de comunicación que prácticamente han santificado a estos jóvenes como héroes de la democracia. La realidad es un poco distinta, bastante distinta. La narrativa te dice que triunfó la democracia. No triunfó la democracia. Acá triunfó la ley de la selva, la ley del más fuerte, del que tiene más dinero. Triunfó la violencia, triunfó el dinero de los promotores. Hubo una frase muy, muy usada por grupos de izquierda en otros países, sobre todo para darle discurso a los jóvenes, a los adolescentes de colegio, a los adolescentes de la universidad, y se metieron con la generación equivocada. Conversaba con un diputado argentino, amigo mío, me decía esto, ¿no? Oye, el mismo eslogan lo usaron acá en Argentina. Generación equivocada, sí, ¿no? Pero equivocada la generación, no los que se metieron con ellos. Pero sobre todo, manipulada, ¿no? Chicos que repiten como papagayos. Yo tuve el caso de un familiar muy cercano que justamente me decía, Carlos, no pensaba que esto iba a terminar así. No me gustaba Merino, pero no pensaba que no es mi opción. Y es uno de los millones de peruanos que van a estar arrepentidos de haber apoyado este tipo de campaña. El presidente, miren, esto es interesantísimo, cómo la narrativa puede construir una idea absolutamente alejada de la ley y de la realidad, ¿no? Ellos dijeron que, cuando sacaban a Merino, que el nuevo presidente tenía que ser un congresista que votó contra la vacancia. No podía ser ninguno de los otros que había votado a favor de la vacancia. Moralmente no estaba capacitado para ser presidente. Pero, o sea, el procedimiento legal constitucional dice que puede ser cualquiera, ¿no? De hecho, 105 de ellos votaron a favor de la vacancia, una gran mayoría, y 96, creo, 97, votaron ahora para elegir a Sagasti. O sea, muchos de ellos eran los mismos. Entonces, ¿cómo que la moralidad? Sí iban a votar los mismos. Lo que pasa es que la narrativa, que la gente común a veces no quiere pensar o no quiere darse cuenta y no está vacunada contra ella, puede consumir el discurso donde un día el Congreso es corrupto y al día siguiente es la representación nacional que santifica la democracia y nombra al candidato que le gusta a la prensa. Ese es mi Twitter para los que me quieren seguir. No, Carlos, quiero darte las gracias porque fue una excelente presentación y cuando uno está viendo tus láminas, inmediatamente piensa en otros países que están justamente experimentando este mismo fenómeno, cuyos resultados finales, muy probablemente, muchos estamos muy seguros de ello,
vayan a ser muy lejanos a los que la gente quiere y desea, porque son resultados que conllevan a transformaciones desde el punto de vista estructural de la sociedad, desde el punto de vista legal, jurídico y económico. Y el resultado que puede salir de esto no es nada halagador. Lo estamos viviendo en Estados Unidos, se está viviendo en muchos países de Europa y en América Latina, desde la Patagonia hasta Honduras, lamentablemente. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias a ti, Maybor. Ha sido un placer. Estamos aquí a tu disposición y esperemos que al Perú y al mundo nos vaya mejor, nos vaya más apegados a la realidad. Que a las Muchísimas gracias. Esa No, y vacuna en que... contra de la narrativa. Vacunados contra la narrativa, Maybor. Así es. Esa vacuna que ellos están proponiendo contra la narrativa creo que debe ser objeto de discusión de todos los que nos están viendo en estos momentos. Hablen, conversen, partan información y saquen sus propias conclusiones. Ustedes vieron esas láminas, creo que vale la pena volverlas a ver y observar y hacer un análisis de donde ustedes están. Ponen el ejemplo de Venezuela, por ejemplo, o de cualquier otro país, se darán cuenta que esa realidad y esas narrativas que en estos momentos se están manejando en Perú, se manejaron en Chile, en Bolivia y en otros países. Así es que los invito a reflexionar sobre esto. Quiero también agradecerles a todos nuestros suscriptores de patreon.com/Venezuela Política. Gracias por su aporte. Quiero agradecerles a todos aquellos también que participaron en nuestro super chat. Nos tomamos el tiempo de leer todos sus comentarios y opiniones. A veces queremos responderles a todos, unas veces se nos hace difícil. En estos momentos nosotros nos encontramos todavía en Washington, D.C., haciendo una asignación que nos ha llevado más días de los previstos inicialmente. No sabemos cuándo vamos a volver a Nueva York, pero desde aquí les estamos llevando Sin Filtro día a día. Así que muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión.